Con el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, el peronismo mostró que está dispuesto a mover todo el aparato para hacer valer su peso territorial frente a la alianza del PRO y la Libertad Avanza. Para hablar de ese tema y de los desafíos del gobierno en un año de elecciones de medio término, estamos en comunicación con el analista político y especialista en análisis electoral, Gustavo Damián González. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. ¿Más heridos que satisfechos podría ser la conclusión de lo que ocurrió este fin de semana? Creo que hay heridos y satisfechos, las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Lo que ocurrió, primero una cosa inesperada, que en general los cierres de listas son a las 12 de la noche, ¿no? Esta vez hubo una prórroga porque lo que ocurrió es que hubo un apagón. Así que las listas técnicamente cerraron hoy a las 14 horas. Una cosa inesperada originariamente. Pero hubo algunos heridos, hubo algunos portazos de varios lados. Por un lado, el oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Ustedes verán que ahí lo que había ocurrido era que había por lo menos 3 sectores en pugna, que era el kirchnerismo, Kicillof y Massa, ¿no? Eso no lograba unirse. Lo logró unir el Poder Judicial, la verdad, porque con la condena de Cristina Fernández comienza a unirse el oficialismo de la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, por su parte, también hubo algunas rispideces. La Libertad avanzó con todas las listas, porque el PRO fue bastante destratado en algunos lugares y eso hizo que algunos intendentes o se vayan o queden bastante enojados con respecto a ese cierre. Y después aparece un tercer grupo, que es Somos Buenos Aires, que es el radicalismo con la coalición cívica y el GEM. La gran pregunta sobre esto es, bueno, si esa avenida del medio, esa avenida del centro es ancha o es angostita. Y esta va a ser la gran pregunta de esta semana hasta la llegada a septiembre, ¿no? Así que hubo heridos, sí hubo heridos. Y una cosa que ustedes dijeron, está poniendo toda la carne al asador. Volvieron las candidaturas testimoniales nuevamente. ¿Qué significa eso? Que hay candidatos que no van a asumir. Gustavo, muchos intendentes, sí. Sobre este punto hubo una rispidez muy grande el sábado dentro del peronismo, donde el sector de Axel Kicillof por un lado y el de Cristina Kirchner por el otro tuvieron una disputa que pudo haber quebrado esta alianza. ¿Qué representa tener candidatos testimoniales y hasta dónde, más allá de que están unidos, muchos sectores están rotos dentro de las propias alianzas? No tengas ninguna duda, lo que hubo es fumata blanca, lo cual no significa que sea un acuerdo, es un acuerdo electoral. El peronismo sabe perfectamente que si no va unido tiene altas chances de perder nada más y nada menos que el principal distrito del país, que estamos hablando del 40% de la población, de 135 municipios donde se juegan la mitad de los concejales y consejeros escolares y por supuesto se juega la legislatura de la provincia de Buenos Aires, senadores y diputados, ¿no? Con lo cual, ¿estuvo a punto de romperse? Sí, en realidad está roto. Hubo fumata blanca. Entienden los 3 actores, Massa, Cristina Fernández o Máximo y Kicillof, entienden que juntos tienen chances de ganar, especialmente en la tercera y en la primera sección electoral también. Por eso ponen a Cato Podis. Y segundo, que tiene que ver con esto de las candidaturas testimoniales. Intendentes jugando nuevamente al frente porque son los dueños territoriales de los votos. Esta va a ser una de las elecciones o la elección más atípica de toda la historia de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires siempre vota en concomitancia con todas las listas. Es decir, hay simultaneidad, el mismo día se vota todo. Acá hubo desdoblamiento. Y si ustedes le preguntan a un ciudadano común ¿qué es un diputado o un senador de la provincia de Buenos Aires? Rara vez te contesten una cosa así. Va a haber que hacer mucha docencia cívica para que el ciudadano entienda qué va a votar ese 7 de septiembre. Senadores provinciales o diputados, depende de las secciones, son 8 secciones electorales que hay en la provincia de Buenos Aires, y concejales y consejeros. Por supuesto, el epicentro va a estar pensado en la primera sección, Capital Norte, Vicente López, San Isidro, Pilar, etcétera, etcétera. Capital Federal Sur, tercera sección electoral, el fuerte del kirchnerismo, de Avellaneda hasta Ensenada de Berisso y por supuesto La Matanza.
y por supuesto va a haber una disputa también en la capital federal en la 8ª sección electoral. Por eso cada uno pone algunos pesos pesados. En el caso de la Libertad Avanza, Diego Valenzuela, que ya se había pasado, o Guillermo Montenegro en la 5ª. En el caso del peronismo, a Catopodis, ustedes ahí estaban mostrando al histórico intendente Mario Ischi, o Roberta en la 5ª, o Verónica Magario, vicegobernadora, ni más ni menos, como candidata testimonial en la 3ª sección. El Somos Buenos Aires a Julio Zamora, el intendente Julio Zamora en la 1ª sección electoral, o Pablo Petreca, intendente de Junín en la 4ª, o Pablo Domenicini en la 3ª, rector de la Universidad de Almirante Brown. Es decir, esta es una elección que para el elector parece poco atractiva, pero para aquellos que mantienen el poder en la provincia de Buenos Aires, especialmente los intendentes, y por eso es que están poniendo toda la carne al asador, porque se juegan en la mitad de sus concejales. En los municipios más grandes, 12 concejales, pues son 24. En los municipios más pequeños, 3 concejales. Ahora, en un país en el cual hemos visto este año el promedio de votantes es de 4 sobre 10 habilitados, yo no sé si decir manejo o desmanejo que se produce justamente para el armado de lista y este descaro que son las candidaturas testimoniales, ¿no aleja aún más a la gente de las urnas? No tengas ninguna duda que esto es así. Esto es tan así que, como te decía, esos legisladores y diputados provinciales en general son bastante invisibles para el ciudadano común. No hay muchos ciudadanos que conozcan a un diputado o un senador provincial. Esto lo había advertido Cristina Fernández, se lo advirtió al gobernador, que el desdoblamiento generaba más apatía. Y ahora tenemos en todas y cada una de las provincias en donde menos del 60% del electorado va a votar. Y esto, déjenme decirlo porque tiene que ser así, esto es una afrenta no a la representación política solamente, al sistema democrático en general, porque hemos cumplido 40 años de vida democrática, tenemos este hermoso ritual que es votar cada 2 años. Bueno, si la ciudadanía no va a votar, en realidad lo que está haciendo es que un pequeño grupo de personas, menos del 50%, decidan el futuro de la provincia más importante en términos electorales del país. Y déjenme sumar a lo que ustedes dicen. La política, la dirigencia política parece no acusar recibo de esto. Y entonces, bueno, juegan un juego que la ciudadanía parece verla un poquito de costado. Bueno, además sin embargo, la democracia sí. Con todo lo que implicó llegar a la democracia en la Argentina. Vamos al lado de la Libertad Avanza y el PRO, donde dentro de la Libertad Avanza un sector importante, el llamado las Fuerzas del Cielo, que lidera Santiago Caputo, Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, quedó fuera del armado, ¿sí? En líneas generales, muy poca representación y en cargos o en posiciones que no eran las que se esperaban. ¿Esto puede repercutir puertas adentro de lo que era o es el Triángulo de Hierro, ese espacio de poder muy importante? Y en todo caso, ¿importa en el momento de la votación o todo quedará cargado en la espalda del presidente Milei en campaña? Bien, Silvina. Por un lado, empiezo por lo segundo. ¿Esto impacta al electorado, el armado de las listas? Bastante poco. El electorado está bastante ajeno. Todo esto nos interesa a nosotros sobre la rosca, el armado, sobre cómo terminan las listas a último momento. Eso solo nos importa a nosotros. Ahora, ¿tiene repercusiones en el poder? No tengas ninguna duda. Ahí tenés un Caputo que termina dañado. Quedó bien claro que esa metáfora del presidente de la Nación, llamándola el jefe, fue el jefe. En esta oportunidad fue el jefe. La virome la tuvo y le dieron premios menores al PRO. El PRO encabeza listas en las secciones más pequeñas. Entonces, ¿esto tiene repercusiones adentro del esquema del gobierno? No tengas ninguna duda. Y también, en particular, en el PRO. El PRO, recordá que gobierna algunos municipios y el PRO está intentando sobrevivir en este esquema político. Bien, en este caso, la Libertad Avanza no le dejó mucho margen. Así como te respondía recién que el peronismo tenía que ir todo unido, también racionalmente el PRO y la Libertad Avanza entendieron que la única manera de ganar en ese lugar tan complejo
de 135 municipios es ir unidos. Y entonces vos tenés unas secciones electorales donde la tercera, que son 5 millones de votantes, seguramente la va a ganar el peronismo porque históricamente es así. Es más, hasta puede ocurrir que en términos de cantidad de votos tenga más cantidad de votos el peronismo, pero en términos de representatividad, por cómo está configurado el mapa político de la provincia de Buenos Aires, sea la oposición que tenga mayor representación. Y el que gana acá, olvídense que es la Libertad Avanza, porque juega muy pocas bancas, muy pocas, casi ninguna en los diputados de la provincia de Buenos Aires y en los senadores de la provincia de Buenos Aires, y prácticamente no tiene concejales, con lo cual todo lo que salga de la Libertad Avanza es ventaja y es un avance impresionante, con lo cual aunque pierda la elección de la provincia de Buenos Aires, haciendo una elección digna, digo, 4% abajo, 3% abajo, ya termina airoso en la elección y de cara a la elección de octubre, que es la de diputados nacionales, ¿no? ¿Somos Buenos Aires puede llegar a terciar en estas elecciones? Bien, esa es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta que seguramente se va a dilucidar en estas últimas 2 semanas. Tiene un gran desafío el radicalismo. Básicamente, Somos Buenos Aires es radicalismo, algo del PRO, algo del peronismo, Coalición Cívica y GEM. Tercera línea, tercera vía. La tercera vía, ¿es ancha o es angosta? Hay un electorado que está ahí en el medio. Por lo menos potencialmente Somos Buenos Aires tiene una potencialidad. Yo no le restaría importancia. Por un lado hay un electorado peronista, digamos que el 30%, sea quien sea candidato, sean testimoniales, sea desconocido, va a votar al peronismo porque la provincia de Buenos Aires es así, los dueños territoriales de los votos son los intendentes. Hay otro 30% que no le gusta el peronismo, entonces busca a ver quién puede enfrentar a ese peronismo en la provincia de Buenos Aires y entonces ese voto va ahí. Pero ¿qué pasa ahora? Hay un electorado que no es peronista, pero que ve que el presidente de la Nación, quizás por su fondo, pero fundamentalmente por sus formas, a veces blindando a la irracionalidad. Entonces hay un electorado ahí de sectores medios, proto-radical o no peronista, que podría volcarse a esta tercera opción. Y recuerden que hubo terceras opciones en la provincia de Buenos Aires. De Narváez, Massa, ha sido terceras opciones que han tenido éxito. Bueno, este es el gran desafío de Somos Buenos Aires, de montarse como una posibilidad real en una elección que aparte permite esto, porque es una elección intermedia. A diferencia de las elecciones ejecutivas, donde el premio es 1 y en general la gente vota a caballo ganador, en las elecciones intermedias la gente tiene la opción de jugarse un poquitito más, porque sabe que no hay un premio mayor y no se juega el intendente. Se juegan cosas menores. Y bueno, en ese escenario Somos Buenos Aires es donde se tiene que enfrentar, y no es poca cosa que tiene 24 intendentes de los 135 en la provincia de Buenos Aires. Yo no lo desestimaría. Muy bien, Gustavo, te agradecemos mucho. Es Gustavo González, analista político, y todas las preguntas que quedan pendientes, los tapados, el eje de la seguridad, si será lo económico, y todavía no llegamos a octubre. Te agradecemos mucho este análisis, tu mirada sobre el cierre de listas y la perspectiva de cara a septiembre. Gracias a ustedes, y les digo, mi anteúltimo libro se llama Buenos Aires es cosa de varones, varones con B larga, donde justamente advertía sobre esto, que no es ninguna novedad, pero de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 98 intendentes se reeligen y realmente tienen un peso específico impresionante. Así que bueno, a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, allí nos estaremos viendo. Y mientras tanto...